Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal Misterio de Fe, en el cual estamos discurriendo sobre temática litúrgica. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho, para estar pendiente del contenido que semana tras semana, por la gracia de nuestro Señor, tratamos de llevar a ustedes. Les invitamos de igual manera a conocer nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, en el cual comentamos temática sobre espiritualidad católica, y el canal Creo, Señor, Yo Creo, donde encontrarán también un vasto material que les puede ser de utilidad en la defensa de la fe católica. Creo, Señor, Yo Creo, ahí está con material apologético, bíblico y doctrinal. Pueden seguirnos también en Facebook a través de @WalterFajardo20. En esa página también compartimos algunas noticias y contenidos que pueden ser de utilidad para ustedes como creyentes. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro buen Dios para comenzar con la formación de esta semana. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, porque nos permites en tu presencia ponernos para poder seguir nuestra formación en este ámbito de la Sagrada Liturgia. Te pedimos, Señor, que no nos abandonen las luces de tu Santo Espíritu, que nos hagan comprender las cosas que aquí se nos plantean, que guiados por ti, Señor, celebremos adecuadamente la fe que profesamos. Que los ruegos de nuestra dulce Madre, la siempre Señora Virgen María, emperatriz de las Américas, los ruegos de su esposo San José, de los ángeles, de los santos, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para poder en todo perseverar hasta el final y poder ayudarte a extender tu reino en esta tierra. Te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, gracias por estar conectados con nosotros. Habla su servidor en Cristo, el hermano Walter Fajardo. Por la gracia de Dios vamos a continuar nuestra formación en este ámbito de la Sagrada Liturgia. Estamos en la temática abordando la cuestión sobre los espacios sagrados, sobre la estructura de nuestros templos, después de haber mencionado ya ampliamente los distintos tipos de infraestructura sacra que existe, pues nos estamos dedicando a observar ahora, a modo general, las partes que componen la mayoría de nuestros templos, especialmente nuestras parroquias. Dentro de esta estructura vamos a ver los distintos espacios al interior del templo. Y nos hemos centrado últimamente en un espacio específico, el presbiterio, el santuario, donde está ahí el altar, la sede, también el ambón, donde hemos tocado estos elementos que nos permiten comprender mejor la importancia y el significado de los mismos, porque llegamos a nuestras parroquias y vemos ahí está el altar, pero no sabemos
qué es lo que dice nuestra iglesia sobre el altar, cómo debe revestirse, cómo debemos tratarlo, etcétera. Pues aquí hemos aprendido ya todos estos detalles y elementos que son necesarios conocer y que a veces por falta de formación, por falta de explicación, pues desconocemos, ignoramos en la praxis. Ahora bien, continuando con estos espacios, quiero hablar sobre el tema de la sacristía. Ya hemos hablado del presbiterio, vamos a hablar de la sacristía, que uno de los elementos que aunque no están directamente dentro del templo, pero sí que están en relación bastante directa con el presbiterio donde se realizan las funciones sagradas. Y entonces es necesario decir unas palabras sobre esta área. Y más adelante nos iremos enfocando en las demás estructuras, las naves del templo, el lugar del coro, el baptisterio. Todavía hay varias cositas que tenemos que decir. Como ustedes ven, los temas han sido tratados en amplitud y llevamos ya varios videos tocando la cuestión y no acabamos todavía. Por eso a mí me preocupa cuando se nos imparten cursitos de liturgia a nivel a veces de las parroquias y lo que se nos dan son pinceladas muy a grosso modo de las cosas y no se profundiza. Por eso es que mucha gente, aunque son ministros extraordinarios o ministros lectores o son catequistas o son sacristanes o monaguillos, pues no manejan más que lo mínimo posible. Y cuando uno les pregunta, pues no saben o se nota la falta de conocimiento en la realización de sus funciones. Pues no hay aquel trato debido o decoroso o respetuoso para con el área donde están realizando su función, etcétera. Pero bueno, para eso estamos en este canal, tratando de proveerles a ustedes el material necesario para que su formación sea lo más completa posible. ¿Ves? No estoy con esto minusvalorando el trabajo de la formación litúrgica que se da en algunas parroquias. Al contrario, lo que queremos es proveer a través de este canal material suficiente para reforzar el conocimiento que ustedes hayan ido adquiriendo a través de sus distintos servicios que prestan en la iglesia, ya sea dentro de una comunidad o de alguna pastoral en específico. Entonces, todo este material esperamos que les llegue a ustedes para reforzar los conocimientos que ya tienen, incrementarlos y ahondarlos, y así pues poder nosotros mejorar. Recuerden que siempre podemos conocer más, siempre podemos perfeccionar nuestros conocimientos. Hablemos entonces de la sacristía. La referencia que nosotros tenemos en la instrucción, o también llamada ordenación general del misal romano, nos aparece en el numeral 45, mostrándonos la sacristía como un espacio de silencio. Recordarán ustedes que cuando tocamos el tema de la música sacra y el silencio, dijimos algunas palabritas. Pues aquí, ubicándonos ya en el tema de la sacristía, recordamos este numeral 45. Ya desde antes de la celebración misma, es laudable, dice la instrucción, es laudable, digno de alabanza, que se guarde silencio en la iglesia, en la sacristía, en el secretarium, después mencionaremos lo que es el secretarium, y en los lugares más cercanos, para que todos se dispongan devota y debidamente para la acción sagrada. Miren qué importante esto. Se nos está diciendo que es espacio de silencio. El silencio es una dimensión que debemos recuperar nosotros en la vida espiritual de la iglesia. Pues porque en estos tiempos en que vivimos, escuchamos mucho ruido a través de los dispositivos que tenemos en nuestros hogares o que andamos con nosotros, mucho ruido en el ambiente donde nos movemos. Y la iglesia debe ofrecer este espacio, la estructura como tal, el templo, debe ofrecer este espacio de silencio. Porque en el silencio, como lo atestiguan grandes místicos, grandes teólogos, el silencio es espacio para el encuentro y el escucha con Dios. En el silencio escuchamos mejor la voz de Dios. En el silencio también nuestro interior se dispone de una forma más adecuada para este encuentro con el Señor. Entonces,
Hemos hecho ya la crítica innumerables veces a través de este canal que hemos perdido el valor del silencio en nuestros templos, que poco a poco se han ido convirtiendo en pequeños mercados o plazas públicas donde la gente llega disculpen la expresión, a veces a chismear, donde llega la gente a la tertulia, a la murmuración, a la crítica destructiva, donde se ocupan nuestros templos, que es espacio de silencio y oración para números culturales, para decir escenificaciones, dramatizaciones, de lo que fuera, ¿verdad? Que no es el lugar apropiado. Entonces, se ha perdido la dimensión del silencio. Entonces, en el templo debe reinar el silencio, pero también en la sacristía. Y vamos a ver cuáles son las características de la sacristía y por qué se pide silencio en este lugar donde el sacerdote se presupone debe prepararse adecuadamente para la celebración de la liturgia. Porque recuerden que el sacerdote es un ministro de Dios y lo que va a realizar es obra de Dios, va a actuar en la persona de Cristo y debe prepararse adecuadamente. A veces nuestros ministros son, como lo ha dicho el Papa Francisco, funcionarios de la fe y solo llegan con la mentalidad de que tengo que cumplir lo que tengo que hacer y punto. Y no hay una preparación adecuada para la Santa Misa. No hay un momento de oración interior, no hay un momento de recogimiento, de revestirse en silencio con las oraciones propias, no, sino que simplemente se llega a la sacristía, se cambian un 2x3 y vámonos para afuera. Salimos a celebrar. Pero eso no es lo que mandata la iglesia, no es lo que enseña la iglesia, no es lo que le pide la iglesia a sus ministros. Se pide que haya un espacio de recogimiento propio para que el sacerdote se disponga a la celebración del acto de culto. Y ese espacio propio es la sacristía. Por ello, debe reinar también un ambiente de silencio dentro de ese espacio que forma parte de la arquitectura de nuestros templos, aunque no sea de la arquitectura interna, pero es parte de todo el edificio y tiene su función. ¿Qué vemos nosotros en la sacristía? ¿Qué vemos nosotros en la sacristía? Todo lo contrario. La sacristía es el lugar donde están los monaguillos jugando, donde están algunos fieles de confianza chateando, viendo videitos, platicando. Es el lugar de los convivios. Entonces la sacristía todo el mundo llega a estar comiendo, a estar platicando, tertuleando. Es el lugar donde se hace el relajo, donde reina el alboroto, pero no es el lugar de recogimiento y no se le da el respeto debido a este espacio dentro de nuestros templos. Hacemos esta crítica para que nosotros también nos autorrevisemos, nos autoevaluemos. ¿Con qué fin vamos nosotros a la sacristía si es que somos servidores en nuestras parroquias? ¿Verdad? ¿Con qué fin entramos a la sacristía? Si yo entro para prepararme a cumplir la función que como ministro, como monaguillo, como lo que me toque voy a desempeñar, voy y hago lo que tengo que hacer y está bien, excelente. Pero si yo, porque soy ministro, pues tengo derecho a estar acá y entonces yo me siento con derecho y vengo para acá a estar platicando mientras viene la misa, mientras espero al Padre. No, no es sala de espera. La sacristía no es sala de espera. Y el que tiene derecho propio de estar en la sacristía es el sacerdote y el sacristán que le auxilia. De ahí los demás no es que tengan derecho a la sacristía. Se les permite entrar a la sacristía en aras de la función que van a realizar. Pero si no tiene ninguna función que haga necesario que usted entre a la sacristía, no se vaya a meter a la sacristía. Nada tiene que estar haciendo usted en la sacristía. Por eso, muy bien hacen los sacerdotes, no es porque sean gruñones, no es porque sean groseros, no es porque tengan mal carácter. Muy bien hacen los sacerdotes cuando entran a la sacristía, encuentran aquellas escenas que estamos comentando y sacan a la gente. Hermanos, por favor, retírense, por favor, silencio, aquí usted no puede estar. Eso está excelente, es un sacerdote que está consciente de lo que debe hacer y de su responsabilidad como párroco del lugar. Está muy bien que lo haga. Es lugar de silencio. Miremos lo que nos dice la página de Liturgia Papal sobre la sacristía. Esta página que siempre les mando a revisar, liturgiapapal.org. Siempre les dejo en la descripción de cada programa cuando hablo del tema, pues el enlace a lo que he comentado acá para que ustedes puedan ir y revisar la información, ¿verdad? Aquí no se les viene a inventar nada.
Aquí se les presenta información de fiar, información con su respectiva bibliografía. La sacristía es el lugar donde se revisten los ministros y se guardan los objetos que pertenecen al culto, ¿verdad? Es para que se revistan los ministros y guardar este tesoro de las parroquias, ¿verdad? Todos los objetos sagrados y aquellos objetos que se necesitan para las distintas funciones del culto. Entonces no es la bodega de la parroquia. La bodega de la parroquia es otra cosa. La bodega, si se tiene en el terreno espacio suficiente, se puede construir para guardar ahí, que no sé, las sillas para el salón o alguna otra cosa de necesidad, artículos de limpieza del templo en general, donde se pueden guardar algún mueble, algunas otras cosas. Pero la sacristía como tal no es la bodega de la parroquia, para que eso nos lo quitemos, porque muchas veces es como lo ocupamos. Un espacio que está ahí detrás del templo, entonces ahí metamos todo, ¿no? Y a veces esas sacristías parecen mercado de pulga, ¿verdad? De los que se encuentran en la calle, con un montón de elementos antiguos, viejos, que no se volverán ni a utilizar ni nada, pero ahí amontonados y agarrando polvo y telarañas. De vez en cuando hace falta una buena limpieza en la sacristía. Botar todo lo que no sirva, todo lo que no sirva. Imágenes dañadas, pues ya no se van a ocupar, no se pueden restaurar, pues disponer de ellas como manda la iglesia, enterrándolas, ¿verdad? Enterrándolas, no la voy a tirar a la basura. Libros sagrados antiguos, pues tratar de recuperar su uso, limpiarlos adecuadamente, no los voy a ocupar, pues donarlos a un seminario, donarlos a una parroquia donde hagan uso de esos libros antiguos de la iglesia, pero no botarlos a la basura o quemarlos, como desgraciadamente ha sucedido en algunas parroquias. La sacristía, continúa diciéndonos esta página, tiene una dignidad especial. ¿Por qué es digno este lugar? Es digno porque se guardan los objetos de culto, los ornamentos del sacerdote, porque ahí hay elementos que son dignos. Entonces se guardan elementos dignos en un lugar digno. Tiene una dignidad especial debido a los objetos que en ella se contienen. La sacristía es la antesala del lugar sagrado. Para el sacerdote es la antesala. De ahí de la sacristía, él pasa al espacio sagrado para realizar su función sacerdotal como el ministro que ofrece el sacrificio a Dios en favor del pueblo. Y esto es lo que significa la palabra sacristía, etimológicamente. Significa cercano a lo sagrado, cercano a lo sagrado. Entonces, ese es el significado. Es el espacio cercano a lo sagrado. Lo sagrado porque ahí está el presbiterio a la par, el santuario, el espacio más sacratísimo de nuestros templos. De acuerdo a la tradición romana, existen dos sacristías. La sacristía mayor o secretarium, que les dije, vamos a hablar un poco del secretarium, sacristía mayor o secretarium, y la sacristía de trabajo. Ambas son sacristías como tal, pero cada una tiene su matiz particular. Aquí vamos a hablar, ¿verdad? Idealmente deberían existir estas dos sacristías en nuestros templos. En la praxis que encontramos mayormente en nuestras parroquias, no es así. Existe una sola sacristía que debe fusionar estos dos elementos que se encuentran presentes tanto en la mayor como en la de trabajo. Por ende, es importante conocer qué elementos están en la sacristía mayor, qué elementos en la sacristía de trabajo y cómo fusionar ambos elementos cuando existe una sola sacristía en nuestros templos. Y qué de lo que se dice acá no es apropiado si está presente dentro de nuestras sacristías. Es decir, también nos va a ayudar el conocimiento de esto a revisar, bueno, ¿esto qué está haciendo acá? Si estos no son elementos propios de la sacristía, ¿por qué están acá? Y saber que tal vez conviene tenerlos en otro espacio, la bodega parroquial, por ejemplo. La sacristía mayor debe tener idealmente
debe tener los siguientes elementos. Vamos a irlos entendiendo. La sacristía mayor es un lugar destinado a que se revistan los ministros. Principalmente es para esto, ¿no? Es para esto, para que los ministros puedan revestirse. Aquí cuando hablamos de ministros, sobre todo entendamos al celebrante, al sacerdote, a los concelebrantes, a los diáconos. Ya es aparte el espacio que necesiten los otros ministros asistentes, que serían los monaguillos, los ministros de la palabra, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, etc. Debe conservar un clima de silencio para que los ministros puedan rezar. De hecho, en la sacristía se recomienda que estén ahí a modo de tablillas o de cuadros impresas las oraciones de preparación para la Santa Misa y las oraciones de acción de gracia para después de la Santa Misa. Dentro de los libros litúrgicos aparecen vastas oraciones. Con que haya una sola de cada tipo es suficiente, ¿verdad? Porque hay oraciones, por ejemplo, la de Santo Tomás de Aquino, bellísimas oraciones que se pueden rezar con toda tranquilidad. No es un salón de tertulias, nos dice esta página de Liturgia Papal, ni un lugar de juego de los monaguillos. A los monaguillos se les tiene que orientar adecuadamente y eso depende de quien esté a cargo de los monaguillos, que el primer responsable directo de ellos es el sacerdote, el primero que los debe instruir, el primero que les debe enseñar. Lamentablemente, hoy los sacerdotes se despreocupan muchísimo de los monaguillos y delegan la responsabilidad inmediata en otro laico que forme al grupo, que sea el coordinador de los monaguillos, pero a veces este laico carece de formación adecuada. Entonces, simplemente es como una persona que los está apoyando, dándoles el orden, la disciplina, pero no hay una formación conveniente. Y el primer preocupado por ello debe ser el sacerdote. Y esto muchas veces no pasa en nuestras parroquias. Por allá, una o dos palabritas los sacerdotes, una o dos visitaditas en el año que le dan al grupo, pero de ahí que una reunión de formación o algo así, difícilmente el sacerdote hoy lo hace. Y siempre adjudicamos a esto falta de tiempo por cuestiones pastorales, las benditas cuestiones y razones pastorales de siempre, ¿verdad? Entonces, pero sí el sacerdote es el que debe instruir y el sacerdote es el que debe enseñar a los monaguillos a respetar los distintos espacios sagrados, entre ellos de forma predilecta, después del templo, la sacristía. Ha de estar aseada y ordenada, aseada. Sacristía donde uno llega y lo que encuentra es un montón de polvo en los muebles, en los roperos, en los armarios, un desorden increíble, ornamentos hasta tirados en el piso, en los mismos armarios, hechos moños, hechos bolas, cosas rotas, viejas, eso no. Por eso en esta sacristía mayor no deben colocarse hilos, candeleros, floreros, imágenes rotas. Todo eso va para la bodega. Todo eso va para la bodega. Ahí no deben estar esos candeleros, se refiere a los candeleros grandes, ¿verdad? Esos candeleros grandes no deben estar ahí por cuestión de espacio, ¿verdad? Candeleros chiquitos, los del altar, etcétera, esos pueden perfectamente ubicarse dentro de la sacristía. Pero lo que son los floreros, los jarrones, las imágenes que estén rotas o que se ocupan ocasionalmente, no deben estar en la sacristía. Para eso, la bodega de la parroquia. Elementos que debemos encontrar dentro de esta sacristía mayor y en toda sacristía. Debe tener un crucifijo o una imagen que inspire devoción en un lugar visible. Siempre importante el crucifijo. El crucifijo, una imagen de la Virgen o del Santo Patrono, que estén ahí dentro con el crucifijo. La cruz, porque viéndola el sacerdote se prepara para el sacrificio, es consciente del sacrificio que va a realizar. Por ello que también, como vimos en la parte del altar, se pide el crucifijo de altar, que el sacerdote lo pueda ver, lo pueda contemplar, para que esté siempre consciente de aquello que realiza, que es opera Christi, obra de Cristo, y no es obra suya personal, sino de Cristo, y que actúa en la persona de Cristo. Y ante él se hace la reverencia inicial para salir en procesión y la reverencia final. ¿Ah? Procedamos in pace, in nomine Christi, amén. Vayamos en paz en el nombre del Señor.
en el nombre de Cristo, amén. Y ya comienza la procesión. Al final, la reverencia también, prosit, que aproveche, ad vitam aeternam, para la vida eterna, ¿verdad? Para la vida eterna, que sea de provecho la celebración que ha tenido lugar. Entonces, que tenga ahí el crucifijo. A veces uno llega a sacristía donde ni siquiera hay un crucifijo. Por muy pequeño que sea, ni siquiera eso está. Un elemento, si nosotros estamos trabajando en equipo de liturgia o somos sacristanes, cuidar que dentro de la sacristía no falte un crucifijo convenientemente dispuesto, arreglado, crucifijos que les ponen a la par dos pequeños candeleros con sus velas. Todos esos detalles hacen resaltar la dignidad de ese espacio. Se necesita también un pequeño lavabo llamado piscina o sacrarium, ¿verdad? Piscina o sacrarium. Dentro de poco también voy a dar unas matizaciones sobre el sacrarium. Se necesita un pequeño lavabo o piscina llamada sacrarium que debe tener un desagüe a tierra para el agua de las purificaciones de los vasos sagrados y purificadores. Este sacrarium no es un lavamanos convencional, no es para lavarse las manos, para enjuagar un vaso, para, no sé, limpiar alguna cosa, no. Es un lavabo particular, muy especial, por eso dije que voy a dar unas puntualizaciones sobre esto más adelante, donde el agua que se vierte ahí especialmente es el agua de las purificaciones de los vasos sagrados que se deben limpiar, preparar convenientemente antes y después de cada misa, y también de los purificadores en los cuales pudo haber quedado alguna partícula de la hostia consagrada. Entonces, esta agua de ese primer enjuague de estos vasos sagrados, de estos utensilios, se deposita en ese lavabo especial cuya tubería va directamente a tierra, va directamente a la tierra, no cae en el desagüe, en la coladera. Es agua que puede contener algún residuo de estos elementos sagrados, no va al desagüe común, sino directamente a la tierra. Ya vamos a ver qué pasa si no hay estos sacrarium en nuestras parroquias, qué se hace. Ya lo voy a explicar más adelante. Pero sí es importante que haya este sacrarium. Además del sacrarium, se debe contar con un lugar para lavarse las manos, con toallas limpias colgadas y jabón. Que este es el lavamanos como tal, que puede instalarse ahí para que el sacerdote se lave bien las manos antes de tocar los ornamentos sagrados. Y de hecho hay una oración que el sacerdote puede decir mientras se lava las manos como preparación para luego colocarse los ornamentos. Todo esto son parte de ceremonias rituales preparatorias a la Santa Misa. Lavarse las manos, colocarse los distintos ornamentos, todas ellas van acompañadas de oraciones porque no son simples acciones cotidianas, simples acciones profanas, sino que ya forman parte, son acciones rituales que van acompañando previamente el acto principal de celebración que van a realizar como ministros del Señor. Entonces tienen un sentido sagrado todas estas acciones. Requiere también de una mesa para acomodar las vestiduras litúrgicas con las que se va a revestir el celebrante. Una mesa apropiada, y se colocan los ornamentos en la forma y orden adecuado para que el sacerdote se revista, empezando por el que observamos nosotros por encima y terminando con el último. El que observamos por encima es la casulla, y el que está por debajo de todo esto es ciertamente pues el alba. Entonces, incluso debajo del alba, el amito a veces. Entonces, en esta mesa se colocan en orden inverso. Lo primero que vemos es la casulla. Entonces, lo primero que hay que poner en la mesa es la casulla. Y así hacia atrás. ¿Qué sería lo último? El amito. El amito queda encima de los demás ornamentos. Y el sacerdote, ya ahí colocados en la mesa, empieza el rito de vestición, ya lo empieza a hacer por el amito. Empieza con el amito, se lo coloca, lo ajusta, después viene el alba y así sucesivamente se va revistiendo. Entonces, debe contarse con una mesa especial para esto. Esa mesa por lo general se coloca debajo del crucifijo
donde está ahí el Señor presente, y el sacerdote pues está revistiendo, y ahí al pie del Cristo, abajo, pueden colocarse las oraciones para los distintos ornamentos que el sacerdote se tiene que colocar para la celebración. Entonces debe haber esa mesa. Es distinto a ¿cómo le llamarán en los distintos países? Lo que no sé, qué nombre le conocerán, pero una especie de gancho, ¿verdad? Una especie de gancho que trae un apoyo como un trípode, y ahí se colocan a veces los ornamentos. Hay lugares donde ocupan este tipo de gancho para colocar los ornamentos que el sacerdote va a usar en el día, pero resulta más incómodo colocar ahí los ornamentos porque son varios, de una forma que no se vean amontonados, hecho moños, y que a veces cuesta acomodarlo bien. Por eso es preferible esta mesa, ¿verdad? Una mesa apropiada con su mantelito. Necesita también un armario para guardar corporales, purificadores y palias. Armarios limpios, dignos y ordenados. No simplemente cajones donde todo esté amontonado. A veces me ha tocado llegar a sacristía donde empiezo a abrir los cajones para preparar las cosas que se van a utilizar para una X celebración, y de repente voy encontrando purificadores o corporales corroídos, mordidos de ratón, amarillos de tan viejos y sin usos, amarillos ya manchados. Es decir, hay un descuido total de estos espacios donde se guardan las cosas. Simplemente como una gaveta más, llegamos, tiramos ahí los corporales y ya. No, en esta gaveta puedo tener yo esta gaveta, pero en una cajita adecuada, preferiblemente de plástico, guardar ahí dentro los purificadores, en otra los corporales, y acomodarlos de forma tal que se preserven más limpios, que se cuiden mejor, para que no anden regados, para que no anden tirados por ahí los corporales, los purificadores, una cajita aparte para ir colocando aquellos que ya fueron utilizados, ¿no? Y que no se tiren como ropa sucia normal ahí, no, sino que tener todo dentro de esos espacios convenientemente organizado. Entonces, en un armario, los corporales, purificadores, las palias que se colocan sobre el cáliz, ordenadas, los distintos colores, los distintos tipos, las más solemnes aparte, las menos solemnes en otra área, etcétera. Ya eso dependerá pues del gusto de cada sacerdote. Además, se requiere de otro closet más seguro, que preferiblemente tenga por dentro una caja fuerte, grande, una caja fuerte, para guardar en ella los tesoros más preciosos de la parroquia. Los cálices, los copones, las patenas, la llave del sagrario, las crismeras, donde está el crisma, las crismeras, los relicarios y todo lo que requiera mayor seguridad. Entonces, una caja fuerte, bien divididos los estantes, y ahí colocar dentro estos objetos, ¿verdad? Porque hay de todo tipo de vasos sagrados, hay desde los más caros, más finos, más detallados, hasta los más baratos. Entonces, aquellos que sean los más caros, los que te revistan tal vez alguna antigüedad o alguna propiedad, fueran de oro, ¿verdad? Como antes, o de plata, no sé, algo así. Entonces, estos elementos son más preciosos, hay que custodiarlos mejor. Y la llave del sagrario, que siempre tiene que quedar lo más resguardada posible. Ya les comentaba en el video pasado que antes incluso la llave del sagrario en los monasterios era el prior, el superior, quien andaba colgada por dentro siempre cerca de él para custodiar esa llave y defenderla con la vida, ¿no? Para no dejar que nadie se robase el Santísimo Sacramento. Entonces hay que tener un espacio así. Pregunto yo, ¿cuántas parroquias disponen de un sistema de seguridad como este? Pues aquí en México lo he visto más, lo he visto más. En otros lugares, por ejemplo en Nicaragua, no tuve nunca la oportunidad de conocer una sola sacristía, ¿verdad? Yo personalmente no tuve una sola oportunidad de conocer alguna sacristía que contase con esto, una caja fuerte, un espacio que resguardara de forma más segura los elementos más preciados de la parroquia.
Requiere tener también un lugar para colocar el calendario litúrgico, para que se sepa qué celebración corresponde a cada día, con qué color, etcétera. Las intenciones de la misa, para que sean colocadas ahí también. Y la indicación de quién es el titular del templo, del santo patrón, y el obispo diocesano. Muchas sacristías colocan la foto del obispo diocesano con su nombre y la foto del papa reinante, ¿verdad? Con su nombre. Ahí encontramos, no sé, si estoy en la arquidiócesis de Managua, es ideal encontrar una foto del romano pontífice, el papa Francisco y el cardenal Leopoldo José Brene. Entonces, porque él es el obispo de ahí, el obispo diocesano. Necesita una estantería para colocar el evangelio, el evangeliario, los leccionarios, el misal y los otros libros rituales. Yo a veces llego a parroquias donde los libros están guardados por un lado, las cosas sagradas por otro, y en la sacristía como bodega. Entonces todas las cosas andan regadas y dispersas. Precisamente una de las funciones de la sacristía es poder aunar los elementos propios para la celebración y disponer de ellos de forma más práctica. Pero si, no sé, los libros los tengo guardados en la oficina parroquial, si tengo los vasos sagrados en la casa cural, si tengo los ornamentos en la sacristía, a la hora de una celebración uno tiene que andar buscando los elementos regados por donde están. Eso no es práctico y no es debido, porque para ello existe un lugar en nuestras parroquias donde deben guardarse las cosas sagradas. Entonces ahí mismo, en la sacristía, tiene que existir este mueble donde puedan colocarse estos elementos. ¿De quién depende eso? Del sacerdote, del cuidado y la formación que tenga el sacerdote. No depende de los laicos. ¿Los laicos qué pueden hacer? Si yo me doy cuenta que se necesitan estas cosas en la sacristía, pues disponerme a servir. Padre, mire, estuve en un curso, nos dijeron que es bueno que exista aquí en la sacristía un armario para los libros, para que estén acá. Porque aquí no hay, es que tal vez no tienen. Entonces, padre, yo quiero donarlo. O entre un grupito de fieles o un grupo de familia queremos donar el trabajo, la mano de obra y el material para que un carpintero nos haga el estante adecuado para los libros, para guardar los purificadores, el armario, el closet. En eso sí podemos apoyar al sacerdote. Pero el primer interesado en promover este orden dentro de la sacristía debe ser el mismo cura párroco. Asimismo, necesito un espejo de cuerpo completo y un reloj. A veces son dos cosas que no hay en las sacristías. En algunos, el mismo armario donde se guardan los ornamentos ya cuenta con su espejo de cuerpo completo. Excelente. En otros he visto que ponen un espejo pegado a la pared. Muy bien. Pero en otras no encontramos ningún espejo. Y no es por vanidad. Porque no es que, ay, a ver, ¿qué ande yo? No. Es por el decoro y la dignidad de lo que se va a celebrar. Debo revestirme y ver que vaya por lo menos adecuadamente vestido, porque cuando yo salgo al presbiterio, yo voy a celebrar, no es yo, Walter, yo, Ramón, yo, Pedro. Estoy revestido de Cristo para realizar una función en la persona de Cristo. Entonces la gente debe ver el esplendor de Cristo a través del sacerdote y de los ornamentos que reviste. Y a veces hay sacerdotes que salen con las casullas de lado, mal acomodada la estola, no se fijan bien cómo están las cosas puestas. Es importante que un espejo esté ahí para que el sacerdote se acomode los ornamentos y salga dignamente vestido para la celebración. Y el reloj, pues qué importante para poder ir marcando los tiempos, la puntualidad de las celebraciones. La misa es a las 5 en punto, ¿verdad? Ya el sacerdote, faltando 2 minutos para las 5, ya ir saliendo en procesión, para que a las 5 en punto estar comenzando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es ser puntual. Entonces el reloj ayuda, porque a veces llega alguien de repente ya a la sacristía a buscar al Padre y se pone a hablar y a preguntarle cosas, y si el sacerdote está distraído no se da cuenta del tiempo y ya comienza la misa con retraso. Teniendo el reloj ahí, bueno, hermana, miren, muy bien, es hora de la misa, la sigo atendiendo después. Muy bien, vaya, y ya sale. Entonces eso no es falta de caridad, no es falta de respeto, al contrario, es respeto a la celebración litúrgica, respeto a la comunidad reunida, es puntualidad, denota disciplina, madurez, responsabilidad, etc. Entonces, esos elementos también tienen que estar ahí en la sacristía. Esta sacristía puede tener un altar dentro de ella. Es aconsejable colocar las oraciones de preparación y acción de gracias
en él, que cuente con una pileta de agua bendita para asignarse al entrar y salir y una campanilla que indique la salida del sacerdote. Entonces, este altar puede estar formado, como les dije, por la cruz, que es necesario que esté ahí, y poner la imagen de la Virgen, la imagen del patrono, o la imagen de la Virgen si es la patrona, y la imagen de San José u otro santo de la devoción del sacerdote, y acomodado con sus velas a forma de altar, para que esto excite la piedad del celebrante. Qué bueno, y ahí colocar las oraciones, como decía, de preparación y acción de gracias para la celebración de la misa y al final de la misma. La pileta de agua bendita, qué importante, ¿verdad? Se coloca junto a la puerta de salida, donde el sacerdote va a salir, entonces para que se signe en el momento de que va a celebrar la Santa Misa. Los fieles tienen, se supone, que la pileta de agua bendita a la entrada de las parroquias, cosa que ahora ya no está. En su momento también vamos a hablar de las piletas de agua bendita, pero no se encuentran a veces. El sacerdote tiene que tener esta pila de agua bendita dentro de la sacristía para que así pueda pues también él signarse con el agua bendita, signo del bautismo, signo de la participación también del misterio redentor de Cristo, signo de ser miembro de la iglesia, etcétera. Y la campanilla, ¿verdad? Una campanilla que se coloque ahí junto a la puerta, igual a la salida, para que el sacerdote, cuando vaya a salir, ya el que va encabezando la procesión, del campanazo, o el mismo sacristán del campanazo indicando al pueblo la misa va a comenzar. Ya todos se ponen de pie, se hacen la munición de entrada si es que hay, se entona el canto de una vez si es que no hay munición, etcétera. Entonces, estos son los elementos que debe contener la sacristía mayor. Hemos mencionado algunos de ellos, ¿verdad? Que otro que hay que mencionar que puede estar en la sacristía adjunto, es bueno que haya siempre un baño, ¿verdad? Un baño por cualquier emergencia del sacerdote, ¿verdad? Cualquier malestar. Llega el señor obispo también de visita, necesita utilizar ahí el baño, pues que haya siempre un baño ahí junto a la sacristía. No dentro de la sacristía como tal, sino junto a la sacristía. No forma parte de la estructura, pero es bueno y aconsejable que exista este baño. La sacristía de trabajo, hablemos de la sacristía de trabajo. Es la sala donde se realizan las demás funciones de preparación a las celebraciones. Es decir, que hay parroquias que tienen estos dos espacios. La sacristía propia, como conocida como sacristía mayor, y la sacristía de trabajo, donde van a tener lugar estas otras funciones de preparación a las celebraciones. Ahí pueden cambiarse los monaguillos. Se dispone que en esta sacristía de trabajo se cambien los monaguillos y los otros ministros deben revestirse. ¿Quiénes serían estos otros ministros? Pues los ministros extraordinarios de Sagrada Comunión, que por lo general se nos mandata servir de alba. Los ministros lectores pueden guardar ahí, si usan por ejemplo los escapularios, ahí pueden guardarlos, etcétera. Perfectamente pueden hacerlo en ese espacio, para que no estén ahí con el sacerdote que debe tener el momento de silencio para revestirse y prepararse adecuadamente. Pues el sacerdote se está cambiando y llegan los monaguillos a cambiarse, empieza la platicadera con el padre. En este lugar debe haber idealmente lo siguiente: se guarda todo material de limpieza de la sacristía, los repuestos para las velas y el carbón, la base del cirio pascual, el nacimiento o Belén, las cortinas, los candeleros, alfombras, floreros y escaleras que se ocupen dentro del templo. Entonces, tiene como un matiz de pequeña bodega, pero no de cualquier cosa, no es de todas las sillas, no es de los ornamentos, los utensilios de limpieza de toda la parroquia, no. Son de los elementos que se ocupan habitualmente para las celebraciones, las cortinas, ¿verdad? Los manteles, cosas así, ahí en la sacristía de bodega, en la sacristía de trabajo, perdón. Se coloca el brasero para encender el incensario en esta sacristía. También el soporte del incensario. En muchas parroquias el incensario anda tirado de arriba para abajo. Hay una especie, ¿verdad?, de pedestal, una base, una especie de tubo en el cual tiene dos ganchitos o tres
y en un gancho se cuelga el incensario, y en el otro gancho, que en vez de estar hacia arriba, está de forma horizontal, se coloca la naveta, y ahí ese es el soporte para el incensario. Se coloca también en esta sacristía de trabajo. El pobre incensario tirado quién sabe dónde, a veces en el piso, en alguna caja, terrible. Y según la costumbre romana, también se colocan ahí los ciriales, la cruz alta con su base y los hachones. Los hachones no son una grande hacha, ¿verdad? Porque ya algunos me han escuchado y va a decir, ¿para qué quiere una hacha el párroco, verdad? No, los hachones tienen unas velas especiales que se denominan hachas. De estas velas van a recibir el nombre, ¿verdad? Esas velas tienen una particularidad, tienen esta particularidad, están formadas por 4 pabilos. Los pabilos, lo que va por dentro de cada vela, la mecha, decimos popularmente, la encendemos y se va quemando la vela. Esta vela tiene 4 pabilos, de forma que son 4 puntos de luz los que hay. 4 puntos de luz los que hay. Algunos le dan un significado de que la luz de Cristo ilumina toda la tierra, los 4 puntos cardinales, etc. Entonces, estos hachones son ciriales más cortos que encima llevan estas velas denominadas hachas y se ocupan también dentro de las celebraciones litúrgicas, especialmente con las misas que celebra el romano pontífice, ¿verdad? Por eso en nuestras parroquias difícilmente vamos a encontrar alguna, no son necesarias, es propia para las celebraciones con el Papa visitará por allá de vez en cuando algún país, entonces no es una particularidad que nuestras parroquias vamos a encontrar, pero sí le hago mención de este elemento para que lo conozcamos, importante conocerlo. En esta sacristía debe haber una mesa para colocar las cosas que se preparan. Estas mesitas, ¿verdad?, que serían muy distintas, muy distintas de las credencias. Recuerden, las credencias son las pequeñas mesas donde se colocan los vasos sagrados para las celebraciones litúrgicas. Estas credencias también se encuentran en el presbiterio y también se encuentran a veces en medio de los templos, al final de los mismos, para colocar algunos vasos sagrados que son llevados en procesión por los fieles. Entonces, la credencia es el lugar donde se colocan estos vasos sagrados. En esta sacristía debe haber entonces alguna mesita para colocar las cosas que se preparen para esta celebración, la naveta, no sé, algún otro elemento, etcétera. También una plancha, hay que planchar alguna cosita al final del momento o alguna cuestión, ahí que haya una plancha. Conviene que haya un pequeño refrigerador y un lavabo grande con agua fría y caliente por cualquier cosa que haya que limpiarse, lavarse de último momento, preparar el agua para las piletas de agua bendita, preparar el agua para la pila bautismal, etcétera. Entonces es bueno un refrigerador pequeño para que tengan ahí botellitas de agua, para guardar el vino también de la Santa Misa, etcétera. Es decir, son cuestiones prácticas. Como hemos visto, esto es lo ideal, que existan estas 2 sacristías. La mayoría de nuestros templos tienen una sola sacristía, pues deben combinarse estos elementos. Procurando que sea espacio de silencio, que sea un armario para los ornamentos del sacerdote, y también en la sacristía van a guardar los monaguillos sus ornamentos y los demás ministros, pues haya un armario aparte donde los monaguillos puedan tener estos ornamentos, que existe esta mesa donde se colocan ornamentos del sacerdote con todas las oraciones preparatorias, que exista un armario aparte, ¿verdad?, dentro de esta misma sacristía donde se puedan guardar la vela, el carbón, los demás utensilios. Todo con orden, con amor, con aseo, puede funcionar bien, aunque haya una sola sacristía. El problema es cuando no cuidamos estos elementos, no le prestamos atención a estos elementos y empieza el desorden, el desaseo y convertir en una pequeña sala de espera la sacristía donde todo el mundo está platicando y haciendo cosas indebidas. Entonces, podemos hacer funcionar nuestras parroquias con una sola sacristía, teniendo en cuenta todos estos elementos. Ahorita me estoy limitando a hablar de la sacristía. Ya más adelante, en la formación del canal, hablaremos de los distintos vasos sagrados. Aquí no me voy a detener a hablar del cáliz, del copón, del origen de cada uno de estos elementos. No corresponde a la sección del canal que estamos tocando, que es propiamente la estructura de los templos. El presbiterio sí lo hice
porque son los elementos visibles y que prácticamente están de forma inamovible dentro de ese espacio. Entonces, cada vez que yo veo el templo, cuando entro, me encuentro esos elementos, el altar, la sede, el ambón. No es que para cada misa vienen y ponen un altar, para cada misa vienen y ponen el ambón, no, sino que son elementos permanentes y por eso los toqué cuando hablé de la zona del presbiterio. Pero estos otros elementos que se guardan en la sacristía, todos los vasos sagrados, las vestiduras, etcétera, los vamos a tocar en una sección aparte para darles la amplitud de vida y para que podamos profundizar en la historia y la forma de cada uno de los elementos. Entonces, en su momento lo voy a hablar. También la Enciclopedia Católica nos dice algunas palabras sobre la sacristía. La sacristía no se bendice, ni se consagra junto con la iglesia. No se bendice. Tiene una dignidad especial, como ya lo mencionamos, por las cosas que se guardan en él, pero dentro del rito de consagración o dedicación de una iglesia, no aparece ninguna disposición de que el obispo vaya y se meta a la sacristía a bendecirla o algo. Simplemente es una edificación que tiene un propósito en relación a lo sagrado, pero que no es propiamente un espacio sagrado. Por eso ni se bendice ni se consagra junto con la estructura en general del templo. Por lo tanto, no se considera como un lugar sagrado en el sentido canónico, no. Sin embargo, excepto en casos merecedores de pena, disfruta de las mismas prerrogativas que la iglesia. Es decir, debe tratarse con respeto, es un lugar digno, es un lugar de silencio, disfruta de esas prerrogativas. En caso de penas, no, dice, en casos merecedores de pena, no disfruta de esto. Es decir, si yo entro a un templo con violencia es una profanación. Si yo me meto violentamente a la sacristía, no sería considerada una profanación porque no es un espacio sagrado, ¿verdad? Para que tengamos esas consideraciones presentes. Cuando una sacristía que está directamente detrás del altar tiene dos entradas, no sé si ustedes han visto este estilo de sacristía, directamente en la parte trasera del presbiterio está ubicada la sacristía. Por ejemplo, los que son de Nicaragua, en la arquidiócesis de Managua, la catedral metropolitana tiene esta estructura, hasta el presbiterio, y detrás del presbiterio, en forma oval, está la sacristía. Entonces, aquí en Ciudad de México, por ejemplo, en la iglesia que visité, que pertenece a la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, en plena comunión con Roma, la iglesia de la Inmaculada en el Salto del Agua, tiene la sacristía detrás. Pero solo una puerta comunica a ella. Hay sacristías que están detrás y tiene doble puerta, doble comunicación. Entonces, cuando una sacristía está directamente detrás del presbiterio y tiene dos entradas, el clero entra al santuario por el lado del evangelio. Recuerden que si yo estoy viendo de frente el templo, ¿verdad? De frente el altar, el lado del evangelio es el lado izquierdo. El lado izquierdo, el lado de la epístola, desde donde se leía la epístola, la palabra de Dios, es el lado derecho. Entonces, la procesión entraría por la puerta izquierda, viendo yo el templo desde frente, ¿verdad? De frente hacia el altar. La procesión entra por el lado izquierdo, que sería del evangelio, o lado norte, y sale por el lado de la epístola, ¿verdad? Ese es lo decía la Sagrada Congregación de Rito. Entonces es la orientación que existe. Cuando están estas dos entradas, estas dos comunicaciones con la sacristía. Se sale por la izquierda, se entra por la derecha. En ocasiones existen dos sacristías. Una para el clero, o sacristía mayor, como hemos dicho, y la otra para los monaguillos, sacristía de trabajo. Los canónicos también cuentan con una sacristía propia, especialmente en las catedrales, ¿verdad? Cuando está el colegio de los canónicos, ellos tienen también su sacristía porque se revisten ahí los canónicos con sus ornamentos corales, el traje coral, para el canto de las horas canónicas, ¿verdad? La liturgia de las horas como le conocemos ahora. En las catedrales donde no existe una capilla especial para este propósito, debe haber una sacristía separada llamada secretarium con un altar
donde el obispo puede asistir al rezo de tercia y prepararse para la misa pontifical. Esto lo decía el ceremonial de obispo, ¿verdad? El ceremonial de obispo. Entonces pueden haber distintos tipos de sacristía, como lo estamos viendo. Y todas cumplen pues un mismo propósito, prepararse para las distintas acciones sagradas. Finalmente, voy a decir unas palabritas sobre el sacrarium y el vaso de las purificaciones. Esto también lo estoy tomando de Liturgia Papal, de esta página. Yo les voy a dejar siempre en la descripción del programa las ligas, los links, para que ustedes puedan luego revisarlos particularmente y pues guardar el dato, la información para su propia formación personal. El sacrarium, también llamado piscina, es un depósito con desagüe directo a la tierra, donde se echa el agua que ha sobrado de una función sagrada, como el lavado de los objetos litúrgicos. Generalmente está en la sacristía. Entonces hay objetos que se purifican, que se van a lavar. Entonces estos objetos, esa agua que puede tener una reminiscencia de alguna partícula, esa agua se echa preferiblemente en el sacrarium. El agua del lavatorio de las manos del sacerdote, especialmente si celebró el obispo y se tuvo el segundo lavatorio después de la comunión, entonces esa agua también directamente debe vertirse en el sacrarium. Dispone la instrucción general del misal romano que debe conservarse la costumbre de construir en la sacristía el sacrarium, en el que se vierta el agua de la purificación de los vasos y de la ropa de lino. Eso lo dice el numeral 334 de la actual instrucción general del misal romano. Debe conservarse esa costumbre. No se ven ahora estas cosas. No somos obedientes a la iglesia. Cada cura construye las iglesias, en las sacristías, como se les da la gana, pero sin tomar en consideración estos elementos. Y el sacerdote el que tiene que tener cuidado de que se lleve a cabo la construcción de estos espacios o estas áreas dentro de los templos. Es oportuno que cerca del sagrario también se coloque un pequeño recipiente de agua, ¿no? Un recipiente con agua, mejor dicho, que esté cubierto, junto con un manutergio, el agua limpia, por supuesto, ¿verdad? Y un manutergio, el manutergio es esta especie de toalla, como decimos, para mano, manutergio, esta especie de toalla para mano, con la que se hace, se seca debidamente las manos o los dedos, el sacerdote, cuando se hace el lavatorio, pero también sirve para la purificación de los dedos de quienes distribuyen la comunión, para las misas donde se permita esto. Recuerden que también dijimos que más adelante, cuando miremos el oficio de los distintos ministros, hablaremos del ministerio de los ministros que lo tienen en la Sagrada Comunión y de cuándo es lícito su participación dentro de las funciones sagradas y cuándo no. Cuando esta participación no se hace según las reglas de la iglesia, se convierte en un abuso litúrgico. Entonces, cuando los ministros sirven sin que se llenen los requisitos que pide la iglesia para que participen, entonces están cometiendo un abuso, aunque estén instituidos, ¿verdad? Aunque estén instituidos. Entonces, si ayudan ellos a este fin o a llevar la comunión a los enfermos y tienen que tocar la hostia, ¿verdad? La hostia para sacarla del copón, que esté junto al sagrario un pequeño recipiente, preferiblemente de cristal, con agua limpia, tapadito y un manutergio cerca para que puedan purificarse convenientemente los dedos. Pues el agua de ese recipiente, el agua que ahí se usa, debe echarse en el sacrarium y a falta de este, directamente a la tierra. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Cuando toque lavar los purificadores, los corporales o esta agua que aquí se está mencionando, esa agua se deposita directamente en la tierra, en una plantita o allá en la tierra, pero no se vierte en el agua, en el desagüe corriente, ¿verdad? En el desagüe común, donde van aguas negras y de distintos tipos de aguas residuales. Entonces, ahí no, porque pueden haber estos elementos y tiene relación con estos elementos sacros, especialmente con la hostia consagrada. La partícula se deshace en agua, se va deshaciendo progresivamente, entonces mejor esta agua se lanza directamente a la tierra. La ordenación del misal romano dispone
en el numeral 280, si se cae la hostia o alguna partícula, recójase con reverencia. Pero si se derrama algo de la sangre del Señor, lávese con agua el lugar donde hubiera caído. Y después viértase esta agua en el sacrarium o piscina colocado en la sacristía. Entonces está para estas emergencias también, que suele pasar en más de algún lugar, ha sucedido. Se derrama el vino, no se cayó en el piso, porque si cae en el altar, se supone que si siguiéramos las orientaciones de la iglesia, especialmente con los famosos 3 manteles, ¿verdad? Y los manteles acerados, evitaría que el vino se desparrame, caiga por la tierra, caiga por el suelo. Entonces, como no se hace, por lo general, si se cae en el altar, chorrea el mantel, pero gotea desde el altar el contenido de la preciosísima sangre. Entonces, que está en el cáliz. Cuando cae a tierra, pues ahí se debe con agua, ¿verdad? Y un lienzo de lino, preferiblemente, limpiar esa área y toda esa agua recogerla en otro recipiente, ¿verdad? Escurrir bien el paño de lino y esa agua se vierte en el sacrario o directamente a tierra, ¿verdad? Entonces, por esa emergencia se dispone de esto. Muy bien, eso es lo que nos dice la instrucción general del misal romano respecto al sacrarium y a la sacristía, y lo que nos dice tanto la enciclopedia católica como la página de liturgia papal. Muy bien, les recuerdo suscribirse a nuestro canal Misterio de Fe y activar la campana de notificaciones. Igualmente suscribirse a nuestros otros 2 canales, Santo Debo Ser, Creo, Señor, Yo Creo. Y al final también seguirnos en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20. Muy bien, vamos a pasar ahora, como es habitual, a la parte donde les escuchamos a ustedes que quieran compartir alguna experiencia, sugerencia. Recuerden que los que están en vivo en YouTube también pueden mandarnos sus sugerencias o sus preguntas en la caja de comentarios. Siempre pueden hacerlo los que estén en vivo. Entonces, para que nosotros le demos lectura. Y si hay alguien que quiere comentar acá en Zoom, también puede activar su micrófono y le escuchamos. Creo que hay algún comentario por ahí. Miré que de Elizabeth Mendoza salió por ahí uno, pero pues ya no lo pude leer yo en el momento. Si Naivi nos hace el favor de darle lectura, por favor. Sí. Elizabeth Mendoza, buenas noches a todos. Hermano, hay cosas que debemos de saber y que son desapercibidas por uno como feligrese. Me he dado cuenta en 3 parroquias que hay mujeres que se acercan para dar apoyo a los párrocos, para lavar tanto las casillas, albas, manteles, aún habiendo sacristanes, y que también el trabajo de un sacristán es bastante complejo. A veces se le carga la mano, definitivamente hay que prepararse muchísimo para ser sacristán. Mis respetos para todos ellos. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Sí, ciertamente ser sacristán no es simple y sencillamente abrir y cerrar la iglesia y limpiarla, como muchos piensan. Lleva todo un trabajo complejo que implica una formación conveniente. Lamentablemente, la realidad de nuestras parroquias es que la mayoría de los sacristanes no tienen la preparación adecuada en el ámbito de la liturgia. El sacristán tiene que conocer de liturgia en cuanto al calendario, los tipos de fiesta, los colores, los tipos de celebraciones que hay. Debe conocer todo eso. Debe conocer qué es lo propio para preparar para una celebración en cuanto a los vasos sagrados, en cuanto a los ornamentos, cómo disponer apropiadamente el presbiterio. Todo eso lo tiene que manejar. Y la realidad que yo me he encontrado, yo personalmente, en el 95% de las parroquias que he visitado a lo largo de mi servicio al Señor, es que los sacristanes no tienen ninguna formación en estos ámbitos. Y a veces el párroco los agarra no solo para ser sacristanes, sino que de repente les pide, vaya, usted dése una charla de bautismo, o vaya, atiéndame a esta gente y explíqueles tal cosa. Y tal vez el sacristán no sabe, y se presume que debe conocer, y así debería ser.
debe conocer sobre este ámbito de la fe y la doctrina. Pero por lo general no es así. Son personas de muy buena voluntad, de muy buena fe, que están siempre en la iglesia, que les gusta llegar a rezar, que les gusta servir, tienen toda una disposición, humanamente hablando. Pero en la formación, ya litúrgicamente hablando, carecen de los conocimientos adecuados. Y esto es una lástima, porque el primero que debe procurar la formación de quienes lo apoyan en la parroquia, en los distintos servicios, es el sacerdote. El sacerdote debe preocuparse porque el catequista se forme. Ve, hermano catequista, necesito que vaya usted y se forme en doctrina, no sé, vaya, tome ese curso de catequesis que le puede servir también a usted, o vaya y fórmese con este material, en estas páginas, en estos canales, pero fórmese y preguntarle de vez en cuando cómo va con la formación, porque cuando hay una formación adecuada, se nota en el sacristán, en el trato de las cosas sagradas, en el orden, en la limpieza, en el respeto, pasa por el altar y con reverencia. No, el sacristán se acostumbra tanto al contacto con lo sagrado, como le pasa a veces al sacerdote, que se va perdiendo ese respeto por lo sacro, por el ámbito sacro. Pasa por el altar sin la mínima reverencia, sube y baja del presbiterio, está ahí con los audífonos oyendo música mundana en el templo, está contestando llamadas y mensajeando en la parroquia. En la hora de la misa, el sacristán allá en la sacristía metido, tertuleando con algún monaguillo, con alguna persona, viendo videos. Eso lo veo yo y lo ven ustedes en las parroquias. O cállenme la boca y digan, hermano, usted está de mentiroso, eso nunca pasa, eso es mentira, eso no es así. Cállenme la boca y díganme, mira, aquí están las evidencias. Pero por el contrario, yo apelo a la experiencia misma de ustedes que van a sus parroquias, sirven y ven estas cosas lamentables. Y eso es por falta de formación. Pero sí, es loable la labor de un sacristán, especialmente cuando está bien formado y cumple convenientemente con su deber. Muchas gracias por su comentario, hermana Elizabeth Mendoza. Muy bien, ¿algo más? ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, padre, yo. Sí, Buenas ¿quién noches nos a habla todos. y de dónde, por favor? Soy Rosa Evelia de Texcoco. Hermana Rosebelia, buenas noches, le escuchamos. Sí, mi pregunta es acerca por ejemplo, se va a escoger un sacristán. Tenemos esa carencia y se va a escoger. ¿Cuál es el perfil que tiene uno que tener en cuenta para escoger un sacristán o para pedirle ese servicio? Y una vez que ya se escogió, ¿en dónde le puede uno decir, necesitas formarte o tomar este curso o pedir asesoría en tal lugar? O sea, yo quisiera que usted me orientara en ese sentido bueno, se escogió un sacristán, es nuevo, pero se le va a pedir que se forme en así o asado. Y también el perfil, porque me gustaría saber, o sea, ¿en qué se tiene uno que fijar Muy como bien, miembro de la capilla para escogerlo? muy bien, hermana, agradezco su pregunta y me parece muy excelente. Creo que en esto se deben tomar en consideraciones no solo las cualidades humanas, sino también las cualidades cristianas. Si hablamos de un perfil, no se nos dice en ninguna parte que tiene que ser solo un hombre o solo una mujer, ¿verdad? Puede ser de cualquier sexo. Incluso hay parroquias que tienen 2 sacristanes. No se da un límite de edad tampoco, no se nos dice que tiene que ser una persona de 20 años o una persona de 50. Sin embargo, debe apelarse al sentido común y buscar una persona que tenga una edad adecuada, con la madurez necesaria para poder actuar en conformidad con lo que se le va a pedir, ¿verdad? El sacristán también a veces es un confidente del sacerdote, entonces debe tener la capacidad de poder actuar con prudencia, hablar con prudencia, de ser sigiloso en este sentido. Entonces, humanamente hablando, las cualidades que se piden es como las cualidades de un trabajo ordinario, en cuanto a que la persona tiene que ser responsable, tiene que ser puntual, tiene que ser una persona recta, honesta. Recuerden que a veces el sacristán le toca también
guardar el dinero de las colectas, etcétera. Entonces tiene que ser una persona honrada. A veces recibe algún dinero que va destinado al párroco. Entonces tiene que ser una persona honrada en este sentido. Entonces, manifestar las cualidades humanas que se solicitan para cualquier otro trabajo, ¿verdad? Que sea capaz de guardar un código de vestimenta. Entonces, los sacristanes llegan vestidos como se les da la gana y de forma muy inapropiada. De manera especial deben también tener su uniforme, así como los servidores de la liturgia. Ellos están en contacto con los vasos sagrados, están subiendo al presbiterio, apoyan en alguna celebración, etcétera. Es importante que vayan también con un uniforme adecuado, ¿verdad? Por lo menos he sabido que aquí en México a los que sirven en las funciones litúrgicas se les pide el código de vestimenta, camisa blanca, pantalón negro. Ya que usen saco y corbata, pues ya es un extra, es un plus, se ve muy bien y adecuado en conformidad con la conciencia que se tiene del lugar a donde está sirviendo. Ahora, también debe revestir cualidades cristianas, que sea una persona caritativa, comprensiva, humilde, piadosa. Nos encontramos con sacristanes a veces mal encarados, que tratan mal a la gente, que son groseros, que son soberbios, o que a veces se creen que mandan más que el párroco porque andan con las llaves del templo o porque preparan X o Y cosas, entonces se creen con más poder que los demás fieles. No, es un fiel más entre los fieles, pero que está prestando un servicio. Entonces debe tener estas cualidades humanas y cristianas, de servicialidad, de atención, de comprensión, ¿verdad? Que tiene que tener empatía con la gente, pero no ser una persona tampoco que se preste al juego, al chisme, que ande ahí actuando inapropiadamente. Alguien que tenga una recta reputación, porque si está sirviendo en las cosas más sagradas, si está sirviendo junto al ministro de Dios en el espacio sagrado del templo, pues yo no voy a poner al borracho de la comunidad que tiene esa fama y a veces bien ganada, ¿verdad? Porque una persona que se embriaga cada vez y tanto, una persona que maltrata a su familia, que anda en la boca de todo el mundo, no conviene que esta persona esté prestando este servicio. La puedo acercar a la iglesia de otras maneras, le puedo pedir otro tipo de servicio, que se una a alguna pastoral para acompañarlo, etcétera. Pero un cargo como sacristán, pues no. Si se gasta el propio dinero que debería apuntar a su familia para la borrachera, pues ¿qué impide que en algún momento, por la tentación o la gravedad del vicio en el que está viviendo, pues tome dinero de las colectas o algo para saciar esa necesidad? Puede pasar. Entonces debemos buscar candidatos que cumplan más o menos esos perfiles. Ahora, respecto a la formación de ellos, conocí en su momento en la arquidiócesis de Managua, recuerden, yo soy de Nicaragua, en su momento que había un proyecto de formación de sacristanes y que se les daban retiros, no sé si eran bimensuales o trimestrales, si se les ofrecía hasta retiro para sacristanes de las distintas parroquias, además del curso de formación en estas materias doctrinales y litúrgicas. Pues miré muy poca respuesta de parte de algunos, ¿verdad? Eran pocas las parroquias que enviaban a sus sacristanes a la formación y pocos los sacristanes que se disponían también a recibir una formación. Vamos, que como les digo, si no está la cualidad de la humildad de por medio, estará la de la soberbia. Y muchos dicen, no, yo para qué me voy a formar, yo sé lo que hago, siempre lo he hecho, llevo 10 años siendo sacristán, a mí nadie me tiene que decir cómo hacer las cosas. Cuando hay esas actitudes, pues cuesta que la gente se formen, porque tampoco los vamos a amarrar y mandar obligadamente. Pero si el padre le puede decir, el párroco, mire, usted no se quiere formar, usted no quiere obedecer, usted no quiere ser humilde, pues sirva en otra cosa, pero como sacristán ya no puede servir más. Pero muchos párrocos pues no hacen esto porque dicen, no, eso es herir a la gente, eso es ser insensible, eso es... No, yo le llamaría falsos respetos humanos. Tenés miedo de corregir a tu oveja por no lastimarla, y a veces la corrección, aunque lastime, es lo mejor. Pero bueno, si se carecen de esos medios o iniciativas como la que estoy comentando, ahora ampliamente en Internet disponemos de distintas fuentes que nos pueden servir. Una de ellas es la que menciono mucho acá, liturgia papal, en el conocimiento de la liturgia en general. Aquí van a quedar disponibles en este canal también muchas catequesis. Gracias a Dios ya esta es la número 61, más las otras extras que tenemos ahí. Muchas catequesis que pueden ayudar
a formar a los laicos en general que participan en alguna pastoral litúrgica, pero que también puede ayudar a los sacristanes. Y por supuesto, pues los libros, leer la instrucción general del misal romano, leer las prenotandas de los libros litúrgicos, etcétera, puede ayudar también a que ellos se formen. Puede ayudar a que ellos se formen. Es la formación autodidacta, ¿verdad? Personal, que uno debe acudir a ella cuando no encontramos otros medios brindados por la diócesis o las parroquias para poder subsidiar esta necesidad de nuestros fieles. Muchas gracias, hermana, por su pregunta. Gracias a usted, padre. Hay una pregunta en YouTube de Sí. Guadalupe Vallejo. ¿Qué se hace con los purificadores que uso para limpiar el piso porque se cayó una hostia consagrada? Porque un purificador quedó manchado y ya no se le quita. ¿Qué debo hacer con ese purificador? Bueno, tanto los purificadores, los corporales, cuando ya se echan a perder por distintas razones, ¿verdad? Lo que se hace antiguamente, la práctica en la iglesia ha sido quemarlos, ¿verdad? Se destruyen por el fuego, no se botan como cualquier tipo de trapo, ¿verdad? Que ya dejemos de utilizar como una camisa vieja, como han sido objetos destinados para el culto, están en relación a lo sagrado. Cuando ya por una u otra razón no es posible continuarlos usando, deben quemarse, deben quemarse. Entonces se echan al fuego y ahí se deterioran, ahí se acaban por completo. Esa es la forma adecuada de disponer de las cosas que ya no se utilizan, ¿verdad? Respecto a los purificadores corporales, manteles, ¿verdad? Incluso los libros ya muy dañados, muy antiguos también se pasan por el fuego, ¿verdad? Se pasan por el fuego. Ya las imágenes sagradas no se queman, las imágenes sagradas que ya están deterioradas, o la misma Biblia, ¿verdad? En razón de que es la palabra de Dios, la misma Biblia, lo que se hacen con ellos es enterrarla. De hecho, también en las grandes religiones monoteístas, como el Islam y el judaísmo, se dispone de esa manera de los libros sagrados, se entierran, ¿verdad? Se entierran, se envuelven dignamente en algún tipo de tela y se entierran, ¿verdad? Con una ceremonia propia que a veces tienen estas otras religiones. Nosotros simplemente las enterramos a estas imágenes sagradas que están rotas. De hecho, me he enterado que en algunos lugares, cuando un altar ya sufría algún daño a causa de terremoto o de alguna otra razón, algún siniestro que consumía parte del altar, lo que hacían era eso a la hora de cambiarlo. Como es una pieza, ¿verdad? De metal, de madera, de piedra, de lo que haya sido que fue dañada, pero que estaba consagrada para el servicio del Señor, pues la forma de disponer de ella era enterrándolas, ¿verdad? Se enterraban debajo de la parroquia, debajo de un espacio adecuado, y ahí ya quedaban pues para siempre. Esa es la forma. Muchas gracias, hermana Guadalupe, por preguntar. Esas curiosidades, bueno, salen de parte de ustedes. Yo a veces no las tomo en cuenta, estas consideraciones se me pasan por alto, pero al ustedes preguntar, salen a luz. Por eso es que me gusta que participen, porque también ustedes retroalimentan a la comunidad con sus propias experiencias, pero sacan a colación cuestiones que a uno se le pueden pasar por alto y que la gente quiere saber y necesita y debe saber. Así que muchas gracias, hermana Guadalupe, por su comentario en YouTube. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? O una experiencia. Ustedes se han entrado a alguna sacristía y les ha gustado cómo están dispuestas las cosas o el cuidado que tiene su párroco para con las cosas. Me gustaría oírlas. A ver quiénes están ahí conectados. La hermana Nayensi, ¿puede contarnos usted una experiencia al respecto? Hola, buenas noches. Pues de mi experiencia en mi parroquia, sí tenemos lo que es el lavado. Siempre me he preguntado para qué estaba. Pues hoy ya aprendí que no es un lavado con tuberías normal, sino que tiene su razón de ser, su dignidad de ser. En mi parroquia sí se tiene el cuidado con los ornamentos. Solamente tenemos una sacristía, pero sí,
el padre es muy cuidadoso en el cuidado y el resguardo de todos los ornamentos y todo lo que se ocupa en la liturgia. Entonces, pues gracias a Dios sí tenemos ese cuidado. ¿Tienen sacristán, sacristana? ¿Cómo les atienden? Teníamos una sacristana, pero por temas pues, de la pandemia se retiró de su servicio y quien ejercía como quien ejerce hoy como secretaria parroquial también lo hace como sacristán. Entonces ella es quien apoya en preparar todo antes del inicio de cada Eucaristía y en ausencia cuando no está ella se encarga de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Pero le toca así a la secretaria doble función en la mayoría de los casos. ¿Y cómo es el desempeño? ¿Trata a la gente bien? ¿Trata a la gente mal? ¿Trata con reverencia las cosas sagradas? Pues en cuanto a eso, hasta falta bastante formación. Yo pertenezco a un grupo de liturgia, al ministerio de lectores de mi parroquia, pero igual nos falta un montón de formación en cuanto a temas litúrgicos. Pero sí, he visto no solamente en mi parroquia, sino lo que he tenido la experiencia de ver en otras parroquias, de que a los sacristanes sí les falta mucha formación, no hay como que una formación definida para ellos en cada parroquia o en cada diócesis. He visto en otras parroquias también de que a las sacristanas mujeres, por la dignidad del servicio, no se les permite usar pantalón cuando vayan a subir al altar o cuando vayan a arreglar todo para la Eucaristía. En el caso de los salesianos es que he visto eso, que tienen que andar muy presentables los sacristanes cuando están de servicio. Muchas gracias, hermano Nayensi, por tu compartir. Qué bueno, ¿verdad? Puntos a favor, ¿verdad? Qué bueno escuchar que hay parroquias donde sí se tiene este cuidado. Me alegra mucho ver estos detalles, estos elementos que se cuidan de la liturgia, porque no son cualquier trapo, ¿verdad? Son los ornamentos sagrados. No es cualquier mantel, es el mantel del altar donde se consagra a nuestro Señor presente en el pan y en el vino. Entonces, son elementos que deben cuidarse. Y los puntos en contra, como ustedes escuchan, pues por lo general andan en esta parte, ¿verdad? La falta de formación de aquellos que ejercen el servicio como sacristanes en nuestras parroquias. Pues tenemos mucho que hacer, hermanos. Tenemos mucho que formarnos, mucho que conocer y por eso, pues, la importancia de este tipo de formaciones. Por eso invertimos tiempo en esto. Me decía hermana Naivi que pocos a veces son los que se conectan o pocos los que ven este tipo de videos, pero es mucha la falta de formación que encontramos afuera, en la realidad de nuestra parroquia, en el día a día. Pero preferimos ver videos de TikTok donde los padres y las monjas salen bailando, ¿verdad? Con alguna alabanza ahí hasta muy movida, que formarnos en el ámbito de algo que sabemos que desconocemos, pero que no hemos sabido percibir la importancia y la conciencia que debemos tener del conocimiento de estas cosas, como es el ámbito de la liturgia. Pero bueno, echémosle ganas. Pues yo creo que pues con esta participación de hermana Nayensi, a no ser que hubiera otra en YouTube. ¿Hay alguna otra en YouTube? Yo, Walter, quiero comentar algo. Aquí tenemos otra hermana. Bueno, hermana Gina. Gina, de Texcoco. Yo considero que es así importante que toda persona que preste un servicio en la iglesia debe ser una persona evangelizada, porque creo que es ya una persona evangelizada con formación de relaciones humanas y espiritualidad, para que ello le lleve a comprometerse más con el servicio a Dios y eso le vaya impulsando a buscar una mejor preparación en todos los conocimientos de liturgia y de la religión católica. Muy bien, hermana Gina, muchas gracias por su comentario y exactamente es algo que tenemos que tener presente, la conciencia de la autoformación, pero sobre todo el irnos evaluando cada día a nosotros mismos, saber qué es lo que nos falta, qué es lo que necesitamos hacer y decir, esto tengo que ponerlo por obra, qué medios necesito para alcanzar esta meta
y tomar la disposición de alcanzar esos medios para lograr esa meta y al final lograr el propósito en general. Depende de todos, ¿verdad? A veces uno quisiera casi que meterles el diccionario en la cabeza a los demás, pero no podemos hacer eso. Tenemos que presentarle a los demás lo que es necesario tener como una herramienta para prestar un servicio adecuado al Señor. Pero podemos nada más presentarles, no podemos obligarlos a formarse, no podemos obligarlos a ser conscientes, podemos exhortarlos a eso y es nuestro deber. Ustedes, hermanos que se están formando, procuren eso, exhortar siempre a sus hermanos de comunidad, de parroquia, de pastoral, del servicio que presten, a ser conscientes de la necesidad de una formación perenne, Recuerden, no sé si se lo dije en la sesión pasada, si no, se lo digo acá, vayan a leerse, ¿verdad? El documento del Concilio Vaticano II en el decreto de la Apostólica Nactositatem, ¿verdad? Sobre el apostolado de los laicos, el capítulo 6, del numeral 28 en adelante, cómo se habla de la necesidad de la formación de los laicos. Y eso está del Concilio Vaticano II para acá. Recuerden que la Lumen Gentium habló sobre el papel también integral de los laicos en la iglesia. Y entonces en este decreto se hizo hincapié en la adecuada formación que deben tener. Vayan a leérselo, Apostólica Nactositatem, numeral 28 en adelante, ¿verdad? Capítulo 6, léanselo completo, son 4 o 6 numeralitos cortitos, pueden leerlo y van a ver ustedes qué es lo que pedía el Concilio Vaticano II para los laicos que prestan cualquier género de servicio dentro de la iglesia. Agradezco, hermana Gina, tus palabras. Vamos pues a finalizar este encuentro poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, infinitamente gracias te damos por habernos permitido concluir esta sesión formativa. Que todo lo que aquí hemos hecho, Señor, redunde en alabanza tuya y en santificación nuestra. Que los ruegos de nuestra dulce Madre, de su esposo San José, de los santos y de los ángeles nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para ser fieles y para poder convertir nuestra vida en una eterna alabanza a tu nombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne despicia si necessitatibus, sed a periculis conti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sante Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplicete precamur. Tuque prince milice celestis, Satana aliosque spiritus malignos, via perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de muerte, llámame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos.